¿cuál cree usted que sería el camino más factible para poder lograr la libertad del presidente Pedro Castillo, que todos sabemos que está injustamente encarcelado? Las llaves de Barbadillo no él la va a tener el Estado, no, ya ha dicho el Estado, lo tiene el pueblo. Todo depende del movimiento popular. ¿Por qué? Porque ya es sabido hasta hoy en día que el problema de Pedro Castillo es netamente político. No es que él robó, es político. ¿Y por qué político? Porque los 70 proyectos de ley que presentó Pedro Castillo estuvieron al servicio del movimiento campesino, movimiento obrero, minero. Te digo 4. Una, Pedro Castillo hizo un congreso en Arequipa con el exministro de Trabajo, Maraví, y planteó lo que era la Agenda 19. Y ahí ¿qué dijo Pedro Castillo? Dijo, el derecho a la sindicalización y los pactos colectivos y eliminar el régimen laboral del CAS, los servicios y la tercerización. Eso incomodó a la CONFIEP, a los grupos de poder, y dijeron, saquen a ese hombre, sáquenlo inmediatamente. 2, elaboró la reforma tributaria, la ley de la reforma tributaria. ¿Qué decía esa ley? Así como los 33 millones de peruanos pagamos nuestros impuestos, los ricos deben 65.000 millones de soles a la SUNAT. Tienen que pagar, si no van a ser embargados sus bienes. Los grupos de poder se les fueron encima. La iglesia, los estamentos del Estado, todos. 3, la ley de la educación, la nueva ley, la educación básica, superior, tecnológica, pedagógica, gratuita y el ingreso libre a las universidades. Saltó la iglesia, saquen ese demonio, porque la iglesia maneja universidades privadas y colegios privados. Saltó Luna, saltó Acuña, los mercaderes de la educación saltaron, sáquenlo. Y lo sacaron. Otra ley agraria, ¿qué dijo? Que el campesino pobre que labra la tierra, siembra y cosecha, él tiene que exportar, él tiene que vender, ya no Romero con el licor. Saltó el grupo Romero, dijo, saquen ese ignorante, ese burro. Y a la gente pobre también repetía lo mismo, saquen ese serrano. Los serranos le decían serrano a Castillo. Ahí no está su paisana, fue la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alba. ¿Sabías que María del Carmen Alba, toda su familia es de origen cajamarquino? Su tío, su papá creo que es Álvaro Orlandini, presidente del tribunal, cajamarquino. Pero mira cómo a su paisano le dice serrano. ¿Qué te parece, amigo? Esa cultura, ¿no? Oiga, quiero sacar. Pero ¿quién se ha desprestigiado? ¿Castillo? No. Castillo, caramba, en el mundo entero lo han aplicado. Quienes han ido abajo es este Estado, que ahora no saben cómo resolver lo que han mentido. Fíjate, ahí está. Ya ha ido Pedro Castillo hoy día a la audiencia. Ha ido y ha dicho, señor, vengo para que me sentencie. Sus abogados, ya terminó mi juicio. Los organismos internacionales han archivado el caso. Quiero que me sentencien. ¿Tú crees que el fiscal es tonto? ¿Qué lo va a sentenciar si no hay pruebas? ¿De qué? Si no hay acusación, no hay, pues no hay. Lo han aplazado. Entonces el problema es netamente político, ¿ya, amigo? Sí. Bien. Algo más, ¿no, amigo? ¿Alguna otra pregunta? Jaime, ¿hay coincidencias entre el plan de Castillo y el plan Inca? Mira, yo te pregunto, ¿a Pedro Castillo lo han cuestionado a la persona políticamente o ideológicamente? Políticamente. A la persona. No han ido a la política, ni a las ideas, ni a la ideología. No. ¿Y por qué no lo ha hecho el Estado? Porque se hunde y esclarece al pueblo. No son tontos. Han ido a la persona de Castillo.
Y eso, aunque te parezca mentira, a Castillo lo han endiosado en el mundo. Lo ha reconocido México en la transmisión de Maduro, lo ha reconocido Maduro, lo ha reconocido Cuba, lo ha reconocido Colombia. Colombia también. Honduras con Xiomara, Colombia con Gustavo. Es decir, amigo, los países del mundo están con algo. Fíjate. Bien, ¿algo más? Sí. Sí, si había coincidencias, plan Inca, plan de Castillo. Si había coincidencias entre el plan Inca y Pedro Castillo. Plan. En primer lugar, el plan Inca, ¿quién lo elaboraba? ¿Quién lo hacía prevalecer? El aparato militar. En cambio, el planteamiento de Pedro Castillo era civil, era del pueblo. Ese es el problema que ha pasado. Pero algo más. Velasco desarrolló algo nacional o lo trajo de afuera. Trajo de afuera. Por eso yo cuando converso acá con los velasquistas, yo no peleo, yo no voy a la persona, sino al plan Inca de Velasco. ¿Qué planteó en economía Velasco? La economía pluralista. ¿Y la economía pluralista nace con el Inca? Nace en Europa, con Keynes, defendiendo la propiedad privada. 2. Velasco planteó el humanismo. ¿El humanismo nace con el plan Inca? Nace en Europa con el Renacimiento, defendiendo la propiedad privada. Y 3. Planteó sociológicamente la autogestión. ¿La autogestión nace con el Inca? Nace con Josip Broz, el mariscal Tito. Documéntate, amigo. En Yugoslavia. ¿Y por qué planteó Josip Broz la autogestión? La doble explotación para defender la propiedad privada. Eso fue, lo trajo acá. Y para instaurar lo que era la autogestión, desorganizó a todos y instauró el Sistema Nacional de Movilización, SINAMOS. ¿Qué dijo? Ahora ustedes van a hacer autogobierno, ustedes van a hacer sus pistas, sus veredas, pero con el otro bolsillo me siguen pagando los impuestos, la doble explotación. Por eso cuando murió Velasco, cuando le hizo el golpe Morales Bermúdez, el pueblo no lo apoyó a Velasco. Al contrario, el pueblo quemó SINAMOS, lo quemó a lo largo y ancho del país. Y cuando Velasco fue enterrado, después el pueblo voló su tumba, el pueblo. Dime, ¿Velasco expropió o confiscó? Expropió. ¿Qué es expropiar? Pagarle al ladrón para que se vaya. ¿Qué es confiscar? Meter a la cárcel al ladrón y tomar lo que te pertenece. Velasco le pagó al International Petroleum Company. ¿Cuánto le pagó para que se vaya? 78 millones de dólares. 2. Velasco dice que le entregó la tierra al campesino pobre. Yo te pregunto, si Velasco le entregó la tierra al campesino pobre, ¿por qué no corroboró lo que venía haciendo Luis de la Puente Uceda con el MIR y el movimiento campesino, que tomaban las tierras del 65? ¿Por qué se opuso? Porque Velasco sirvió a John Kennedy, la reforma agraria. ¿Qué dijo John Kennedy? No, el campesino no puede tomar, tiene que tomarlo tú, Fuerza Armada, para que el Estado burgués lo controle. Eso es lo que hizo Velasco. Por eso dijo, campesino, te doy la tierra, pero quien lo controla es el Estado burgués. 3. ¿Quién fue más asesino? ¿Fujimori o Velasco? Velasco. Mira, Fujimori confrontó una guerra interna, ¿verdad? Y obviamente, en una guerra interna hay un costo social, ¿cierto? Yo te pregunto, ¿en el gobierno de Velasco había guerra? ¿Había terrorismo? No. ¿Y por qué asesinó a los campesinos? ¿Por qué asesinó a los obreros de Cobriza en Huancavelica, 1971? ¿Por qué asesinó a los campesinos de Andahuaylas? ¿Por qué asesinó a los profesores del SUTE? ¿Por qué asesinó a los estudiantes?
porque era un gobierno fascista, corporativo y genocida, como una banda de militares que estaba al servicio del capitalismo. Bien, Gomero. También. ¿Alguna otra pregunta? Sí, amigos. Esta es una tribuna donde participan todas las ideologías, todas, ¿ya, amigo? Y bienvenidas todas. Lo único que hacemos acá es no pelear, intercambiamos ideas. De repente estás más documentado, apórtate, compañero, ¿ya, amigo? Sí. Ese de allá, el manifiesto del Partido Comunista, ¿cuánto está? Que cuando Loco Fujimori llegaron solamente al desempeño alrededor de 3.000 personas. Cuando llegó Velasco, 70.000 personas y sacaron el PNP. Estamos con el amigo Leurín. Dijo, no caen al frente de Velasco, y la gente se opuso, no dejó avanzar el carro en el Palacio Déjame de trabajar, Gobierno, señor. sacaron al frente y lo cargaron. Y más de Esto fue una belleza. y ahí están fotos, ¿sabes? Yendo de la Plaza de Armas. Por eso yo me pregunto, Uy, ay, ay. ¿por qué cuando le hizo el golpe Morales Bermúdez, por qué esas 70.000 no lo respaldaron? Dos. Total, es que no te entiendo. Es tal cual el libro. Me dices con que sus propias lo respaldaron palabras, 70.000, parafraseado, por y lógica tiene no entiendo, referencias bibliográficas. que han debido de No, defenderlo. él lo ha resumido. Morales hizo el golpe. Su resumen, perfecto. Desde ese punto de vista, tal cual. Pero algo más. No, sobre lo que ha leído, pues él ha leído más. ¿Quién voló Y aquí la está tumba todo. de Velasco? Sí, El pueblo. ¿Este está más completo o...? no, ese es el que más. No sé. Si Velasco es aprista, amigo. Este es el comunismo. Ay, ay, ay. El comunismo de los inicios. Claro. Ya. El otro Diego, de Lenin. ¿alguna otra participación? Sí, sí. Este es el inicio del comunismo. Buenas tardes con todos, señor Jaime. Bueno, se le agradece porque siempre nos despeja la mente de Acá está el amigo de Lurín. Sí, pero discúlpame, un ratitito, compañeritos. Vino el señor que me pidió a Von Hayek el libre mercado. Bien, si ha venido, acá está, ¿ya, amigo? El libre mercado de Von Hayek. Este es el autor del libre mercado, de los libertarios. Este es Giacomo Von Hayek. El resumen de las dos obras de economía, 1944 y 1960. La primera, El camino a la servidumbre, y la segunda, Los fundamentos de la libertad. Acá le explicamos todo, ¿ya? Si no está, bueno, lo pongo acá, ¿ya? Sí. Bueno, mi intervención va en lo siguiente, señor Jaime. Yo discrepo que usted ha comparado Fujimori con Velasco. Eso la verdad que no me parece a mí particularmente, porque sabemos que Fujimori no solamente vendió 228 empresas y hizo un despido masivo de miles y miles, sino hubo extorsión, hubo matanza, masacres. ¿Qué hizo? Violó la Carta Magna, ¿no? Y hoy es consecuencia que los grandes empresarios hoy están pues arriba. ¿Por qué? Porque gracias a esta constitución nefasta que hoy el Perú tiene que pagar, lo cual en el tiempo de Velasco si bien confiscó, hizo lo que los grandes millonarios, los hacendados, los latifundistas, lo bajaron la llanta, pero entregaron la tierra con la ley 17716. Lo que pasa es que esos campesinos no tenían capital, no tenían ayuda técnica. Entonces en el campo no era como los hacendados, que sí contaban con con ingenieros, con expertos para una agricultura. Es más, en tiempo de los hacendados en Cañete, en Chincha, donde yo soy, había rastrojos. La gente después del hacendado al maíz, al camote, al papa, nos sacaba por sacos. Pero cuando ya pasó en manos del campesinado, no manejó por falta de recursos económicos y control. ¿Y qué pasó? Se convirtió en la 6. ¿Qué es eso? Sociedad Agrícola de Interés Social, las cooperativas. Y así fue. Pero yo comparando, señor Jaime, Fujimori ha hecho un desastre, hasta ahora es consecuencia de eso. Yo no puedo comparar con Velasco, al menos hablando de mi favor. No lo sé. Muchas gracias. Yo soy bien puntual. Uy, ay, ay. Dime,
¿Fujimori defendió el Estado o no defendió el Estado? Sí. Estoy preguntando al auditorio. ¿Fujimori defendió el Estado burgués o estaba en contra del Estado? 1. 2. ¿Fujimori defendió el aparato militar o estuvo en contra del aparato militar? Hizo crímenes con el aparato militar. 3. ¿Fujimori era creyente o no era creyente? Era creyente. Era creyente. Entonces yo me pregunto, ¿y Velasco no era igual? Bien. Igual, pues, compañero. ¿Que Velasco era materialista? ¿Que Velasco era socialista? Velasco creía en el Estado burgués, creía en la vanguardia del Estado burgués, el aparato militar, represivo, contrario al movimiento popular. Velasco creía en el Estado. Que haya un conflicto entre ellos por intereses es otra cosa. Pero los dos son de la misma calaña, porque los dos defendían el sistema. Yo pregunto, el señor me dice que no, y que me explique entonces qué es capital de Estado y qué es capital privado. Que me explique. Sobre el tema, Un simple a caso real. Yo, por ejemplo, en los terrenos que fueron cerrados, dejaron por los campesinos, ¿verdad? Pero en realidad eso fue cierto. Gran cantidad de personas que conozco que tienen 10.000, 15.000 de terreno, una sola persona. Porque antes trabajaban por los hacendados, o sea que dejaron a gran cantidad de terreno. Aparte, al campesino le hacían trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y Sí, de que estás tocando particularidades. Yo te pregunto. Pero esto fue así. Yo te pregunto. Yo llevo desde Dime. antes, llevo desde ese tema. Dime. Y nací acá, Velasco. nací acá en la capital, sí, Es que yo no estoy hablando de particularidades. pero eso fue real. Pero está bien, pero yo te estoy hablando de cuestiones globales. Yo no te estoy diciendo, de repente yo estuve bien, pues. Estoy hablando de la sociedad. Tengo testigos. Por eso yo te pregunto. Mira, amigo. Mira, yo te estoy preguntando. Velasco, ¿por qué no le entregó la tierra al campesino? ¿Por qué? ¿Por qué Velasco se impuso a que el Estado lo controle? Pesca Perú, Hierro Perú, Petro Perú, o estoy hablando tonterías. Sí, pues, compañero, ¿por qué Velasco hizo que las empresas sean dependientes del Estado burgués, a la cual Fujimori también lo avalaba? Porque el hecho que Fujimori haya vendido las empresas no quiere decir que esté contra el Estado. Mucho cuidado, amigo. Fujimori se sustentó en la vanguardia del Estado. ¿En quién? En el aparato militar. Y con el aparato militar reprimió al campesino, a los estudiantes, al pueblo. ¿Dónde están los velasquistas? ¿Dónde estuvieron? 10 años. Que no me respondes, que no me respondes, no me respondes. Bien, bien, compañero. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ¿sabe una cosa? Que antes, por ejemplo, escuché a un ministro del Estado decir de que el Estado dice que se ha creado para servir al pueblo. En todo caso, ¿qué, con relación al Estado, qué cosa usted define? ¿Cómo Bien. se cría? ¿Cómo surge? No, ¿Por qué? es una falsedad. El Estado en el mundo surgió con la propiedad privada. Primero, el Estado esclavista contra los esclavos. 2, el Estado feudal, del señor feudal contra el siervo. Y tercero, el Estado burgués, el capitalismo, contra el proletariado, contra los pobres. ¿De qué estamos hablando? Por eso Lenin dice, en esa gran obra, El Estado y la Revolución, la destrucción total del Estado burgués, lo dice Lenin. Pero algo más, Lenin, en una de sus grandes obras, Critinismo Parlamentario, ahí dice, no hay que ser demasiado tontos ni bribones, creyendo que con las elecciones vamos a desarrollar un país. Yo te pregunto, ¿los velasquistas y los fujimoristas plantean las elecciones o están en contra? Plantean las elecciones, estamos hablando, compañero. Bien. Dígame, ¿algo más? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Por acá. Por acá. Ninguna. Prosigo entonces, si que no hay alguna. Yo creo que es no
puedes comparar Fujimori con Velasco, es imposible. Bueno, Demasiado. tú Familia puedes- narcotraficante, los hijos. Tú puedes decir cualquier cosa, Avión presidencial con pero lo que narcotráfico. no puedes negar es que Velasco y Fujimori son creyentes. Lo que no puedes negar es que Velasco y Fujimori defienden el Estado burgués. Lo que no puedes negar es que Velasco y Fujimori creen y se basan en el aparato militar, en las Fuerzas Armadas contra el pueblo. China también, Estados Unidos. Ahora ya me sacas otra cosa. Sí, es que De todo dominan, filosofía, economía. A ver, sí, lo escucho. Para mí se puede reconocido una corrupción pero tremenda, gracias a él. Es cierto. Jueces, fiscales, Oiga. bravo, y hasta ahora siguen las cosas. Los velasquistas se le van encima a Lord Jaime. Estoy diciendo, Pero yo he dicho lo contrario. Yo he dicho, mira amigo, ahora lo voy a decir. Mire, Fujimori extendió la corrupción, pero ¿lo hizo con el Estado o lo hizo él sin el Estado? Pregunta. Con el Estado, con el aparato militar. ¿Dónde estuvieron los velasquistas? Es que no me respondes, amigo. Mira, por eso, pues, ¿dónde estuvieron los velasquistas? Bien, compañero. Avalando, pues eso, avalando la masacre. ¿Con quién reprimió Fujimori? ¿Con quién reprimió? Con el aparato militar. ¿Con quién reprimió Fujimori? Lo que usted critica, ¿con quién lo hizo? Con la Fuerza Armada, con el ejército, con los velasquistas, pues, entonces estamos hablando. Ah, se vendieron. No se vendieron, amigo. Mira, ve, el aparato militar es la vanguardia de la burguesía. Es el que cuida la propiedad privada y se pone al servicio de la clase dominante. Ese es el carácter del Estado o del aparato militar. ¿Ya, amigo? Ya. Ahora que me digas que el socialismo es contrario, ahí sí te acepto, porque el socialismo no cree en Dios, el socialismo no cree en el aparato militar, no cree en el Estado, no cree en las... ahí sí, pero que me diga verdad. Yo sí, yo tengo derecho a criticar a Dina, yo tengo derecho a criticar a los gobiernos. Yo sí, porque yo no creo en el Estado, no creo en las elecciones, no creo en el aparato y no creo en la Constitución. Yo no, yo soy materialista. Yo sí, pero alguien que cree en el Estado y en la Fuerza Armada no tiene autoridad, compañero. Bien, ¿algo más por ahí? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Jaime, las reformas que quiso aplicar Castillo no son parecidas a las que quiso aplicar Velasco. Vuelvo a repetir. ¿Castillo era igual que Velasco o no? Sí. Yo te pregunto. Ideológicamente. ¿Y por qué no lo defendieron los velasquistas? ¿Ah? Ya, pues, al contrario, los velasquistas lo reprimieron y lo metieron a la cárcel. ¿Qué estamos hablando? Ay, compañero, bien amigo, pues para que veas que los grupos de poder son los que controlan. Claro, el aparato militar tiene que estar al servicio de estos grupos y en contra del pueblo. Pero no me digas pues que la Fuerza Armada va a hacer revolución, vas a desarmar. No, pues compañero, estamos mal ahí. Bien.